¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a miComunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. miComunidad.com. ¿Cómo fue posible las enormes cantidades de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? La ley de Moisés requería sacrificios de animales para expiar el pecado en Israel, y se hicieron muchos sacrificios, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Hebreos capítulo 10 versículo 1. Aproximadamente una sexta parte de las leyes bajo el sistema mosaico se referían a sacrificios y ofrendas. Había 5 tipos principales de sacrificios en el Antiguo Testamento: el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y varios tipos de ofrendas de paz. Las fiestas de Israel señaladas por Dios requerían sacrificios, y también estaban los holocaustos diarios. Se sacrificaba un cordero cada mañana y otro cordero cada noche en el tabernáculo/templo. Éxodo capítulo 29 versículos 38 al 42. Todos los años se ofrecían en Israel una gran cantidad de sacrificios de animales. Todo pecado tenía que ser expiado, incluido el pecado cometido por una persona común. Levítico capítulo 4 versículo 27. Los sacerdotes, Levítico capítulo 4 versículo 3. Los líderes, Levítico capítulo 4 versículo 22, y la nación en su conjunto. Levítico capítulo 4 versículo 13. Además de los sacrificios hechos por el pecado, había ofrendas de limpieza ceremonial, que no implicaban fallas morales, y sacrificios voluntarios hechos en acción de gracias a Dios. Dada la gran cantidad de animales requeridos para cumplir con los requisitos de la ley mosaica, podemos preguntarnos con razón cómo pudieron los israelitas mantenerse al día. La clave es que, en la cultura agraria de la época, el ganado siempre estaba cerca y, por lo general, era abundante. Había pocas ocupaciones además de la agricultura en ese entonces, por lo que la mayoría de las familias israelitas tenían algo de ganado. Los que no conocían a alguien que sí. Además, dado que los sacrificios no solo eran una obligación religiosa nacional, sino también una forma de apoyar a la tribu de Leví, se trazaron planes para asegurar un suministro listo. En determinadas ocasiones, se sacrificó una gran cantidad de animales. Por ejemplo, en la dedicación del templo del rey Salomón, alrededor del 960 a.C., los celebrantes sacrificaron 22.000 vacas y 120.000 ovejas, durante un periodo de 2 semanas. Había tantas ofrendas que Salomón tuvo que instalar altares adicionales en el patio del templo. Primera de Reyes capítulo 8 versículos 63 al 65. Por grandes que parezcan esos números, no son en absoluto inconcebibles. El censo anterior del padre de Salomón, David, había calculado que el número de combatientes sanos mayores de 20 años era de 1 a 3 millones. Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 9, por lo que sería razonable suponer una población nacional en la época de Salomón de más de 4 millones. La mayor parte de la nación probablemente habría estado presente en Jerusalén durante al menos parte de un gran evento histórico como la dedicación del nuevo templo. Los sacrificios hechos por Salomón eran sacrificios de paz. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 63, que en parte se quemaban en los altares y en parte se comía el pueblo. Incluso si solo asistiera la mitad de la población, 142.000 animales es un número razonable para alimentar a 2 millones de personas durante 2 semanas. Los que vivimos en sociedades avanzadas con industrias alimentarias masivas y sistemas de transporte complejos que hacen casi todo por nosotros, pero nos llevan la comida a la boca, puede que tengamos dificultades para imaginar las enormes cantidades de ganado registradas en la Biblia. Pero lo más probable es que a los antiguos les resulte igualmente difícil de creer cuánta comida tiran las sociedades modernas todos los días. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a miComunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.